invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 2 minutos, 7 de la mañana, 2 minutos. A esta hora, nuestros invitados, César Augusto Orozco Ramírez, comunicador social, director de medios internacionales, está desde Atlanta, Georgia, y está también Manolo González Moscote, que es analista político internacional desde Florida, Estados Unidos, para tocar unos temas muy interesantes en la mañana de hoy, cuando ya son las 7 de la mañana, 3 minutos. Doctor Germán Aguirre Muñoz son nuestros invitados a esta hora de la mañana al informativo del Eje Cafetero. César Augusto Orozco Ramírez, comunicador social, director de medios internacionales, y Manolo González Moscote, analista político internacional desde Florida, Estados Unidos. Le doy los muy buenos días a nuestros invitados y hemos querido hacer estas notas con nuestros invitados especiales, dadas las circunstancias de lo que está viviendo, la transición que se está viviendo allí en Norteamérica, en Estados Unidos, ante la posesión el pasado 20 de enero del presidente Donald Trump. César, muy buenos días. Buenos días, doctor Germán. Buenos días, Álvaro, Fermín, oyentes de La Qué Buena. Un saludo muy especial para ustedes. Manolo, muy buenos días. Germán, Álvaro, de verdad que es un gusto estar con ustedes, acompañarles esta mañana. Bueno, vamos a hablar de temas pues bastante importantes. Yo creo que debemos comenzar por el tema de las deportaciones. Hemos visto cómo hay organizaciones que se vienen quejando de la manera en que se están tratando. Ahora nomás tenemos una noticia aquí en lo que tiene que ver con estas deportaciones, de la preocupación de las organizaciones pro inmigrantes que están advirtiendo arrestos de migrantes legales en estas redadas que se están dando allí en los Estados Unidos. Manolo, ¿cómo está esta situación? Bueno, te cuento, las redadas comenzaron con mucha fuerza, sobre todo este mismo lunes, ¿no? Este lunes ya se hablaba de 1.100 personas que han sido capturadas, y por supuesto hay algunas ciudades que se han negado obviamente a colocar la policía y toda su fuerza al servicio de estas redadas, y sobre todo porque no hay muchos recursos. Es una cosa bien interesante cuando Donald Trump propone la deportación de millones de indocumentados ilegales en los Estados Unidos. La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿de dónde van a salir los recursos para llevárselos de los Estados Unidos, verdad? Esa es la gran pregunta del millón, que es más económico para la economía de Estados Unidos dejarlos aquí que deportarlos, aunque se apunta a sacar del país a esas personas que tienen antecedentes judiciales y que obviamente nada contribuyen a... Eso es lo que básicamente se dice, pero aquí entra justo por pecadores. Aquí van a entrar el padre de familia que incluso tiene hijos nacidos en los Estados Unidos, pero que él no ha podido arreglar su situación legal. Todos han caído, y es todo el tiempo en televisión y en todos los medios y en redes, Germán. Sí, César, también le quería preguntar hoy cómo se siente allí en los Estados Unidos esta relación diplomática que pareciera pues ya superada, pero creo que ahí van a quedar secuelas, ahí quedan advertencias, van a quedar, digamos, a la expectativa decisiones que se tomen por parte del gobierno de los Estados Unidos que pueden ser sensibles para el gobierno colombiano o viceversa. Precisamente teniendo en cuenta, doctor Germán, que esta es la primera fase de muchas de las fases que se tienen planeadas. Esta primera fase ha estado centrada prácticamente en la búsqueda de personas sin documentación, pero la han catalogado como no una especie de redada, sino de prácticamente de arrestos, y que han abarcado a muchas regiones. En los Estados Unidos hemos tenido conocimiento de los arrestos, como dice Manolo, precisamente desde Nueva York hasta Miami, hasta Tallahassee, Florida, y también estados intermedios como Maryland y Chicago y Georgia. Aquí en Georgia ayer precisamente
Yo estaba en un área bastante hispana, y precisamente tomé algunos testimonios de algunos inmigrantes, incluso sin documentación, donde expresan su incertidumbre, su preocupación, pero en estados o en ciudades como Chicago, les cuento de que la situación se ha agravado mucho porque se han registrado un descenso de hasta el 50% de la productividad de mano laboral, o sea que hay escasez de empleados y a su vez también productos agrícolas que son productos necesarios en la canasta familiar de los consumidores. Manolo, cuando uno joven llegaba al ejército y uno salía corriendo, la gente salió corriendo porque pensaban que se lo iban a llevar ahí, que lo iban a montar en esos camiones para llevárselos a pagar ejército. Podríamos comparar esa situación que acabo de comentar con lo que están viviendo los extranjeros allí en los Estados Unidos por miedo de que los suban a un avión y los regresen a su país. Manolo. Bueno, realmente la comparación es muy válida. Para recordar esos tiempos de los muchachos eran superiores tenían superior edad de 18 años, eran mayores de edad y ya eran aptos para pagar el servicio militar, pero menos mal que se introdujo otro sistema, pues bueno, de calificación, luego para bachilleres, este servicio. Pero realmente el temor que ese muchacho sentía, ese pavor de ver ese camión cuando venía el ejército, que se venía jóvenes, bueno, aquí es casi que lo mismo, Germán, es exactamente lo mismo. El pavor de saber que te van a capturar y el pavor de saber que te van a llevar en un avión a tu país, porque tú llegaste aquí a este país a contribuir, a trabajar y sobre todo ayudar desde aquí a tu familia, ¿no? Y como lo dice César, el problema de las deportaciones no es más sino que quién cubre esos puestos de trabajo. El americano promedio no hace esos trabajos sucios, como decían las personas en televisión, ¿verdad? Los trabajos más fuertes los hacen los latinos, los hacen los extranjeros, los hacen los migrantes, que no se arrugan ante el trabajo, porque trabajo es trabajo finalmente, ¿verdad? Y es dinero y recursos que le van a entrar. Pero sí, ese favor es el que están pidiendo ellos. Ese pavor lo sienten cuando se dice llegó inmigración, como dicen ellos en un lenguaje muy popular, a migrar. Doctor Germán, y teniendo en cuenta, Manolo, Álvaro y oyentes de La Qué Buena, que los arrestos que se han llevado a partir de este fin de semana han ascendido a 500 personas, pero el objetivo realmente del gobierno, les cuento, es lograr, según declaraciones en los medios internacionales y acá nacionales, que se espera que los arrestos asciendan a 2.875 arrestos por día, óigase bien, por día. Eso es bastante gente, pero de varios países. De varios países. Sí, claro, sí. De diferentes países. Y por supuesto que hay algo muy interesante a raíz precisamente de la disputa que se presentó entre Colombia y Estados Unidos con la negación en primera instancia a comienzos del presidente Petro de no recibir a colombianos deportados desde Estados Unidos, claro. Que como ustedes bien saben, ayer llegaron en 2 aviones militares 17 más de 200 connacionales, entre ellos menores. Realmente esto ha causado una gran polémica porque aparentemente los visados para turistas colombianos que quieran ingresar, por supuesto, aquí a Estados Unidos están cerrados. O sea, la embajada americana está cerrada para los colombianos, dejando en el limbo a muchísimos interesados en adquirir visa. No sé, Manolo, ¿qué opinas tú al respecto de esta situación entre Colombia y Estados Unidos? Sí, Manolo. Sí, perdón, esto es algo complicado. ¿Complicado por qué? Algunos seguidores de Petro, petristas como se dice en Colombia, dicen que esto fue un gol a Estados Unidos, que esto fue Petro parando a Estados Unidos. Desde el punto de vista contrario, desde el punto de vista desde los Estados Unidos, es otra historia. A ver, entendamos una cosa muy simple y sencilla. En la vigencia fiscal del 2024, Estados Unidos deportó a Colombia 14.226 nacionales. Pero y el año pasado correspondió vigencia fiscal de Petro, totalmente a Petro.
Ayer conversaba con un muchacho que fue deportado durante el régimen de Petro, pero del año 2023 fue deportado de los Estados Unidos. Le preguntaba, ¿cómo te sentiste? Me dice, a mí me trataron bien, a mí no me trataron mal. Ok, le pregunté, ¿venías en un avión militar, venías en el piso tirado como animal, como bestia, como dice todo el mundo por allí en Brasil? Porque estas informaciones vienen más que todo de Brasil. Me dice, no señor, yo venía en una silla. O sea, el avión traía sillas. Me dice, claro, sillas normales de un avión comercial. Y yo le digo, entonces no es como están contando la historia también. Me dice, a mí me trataron muy bien, dignamente, a todos los que veníamos en el vuelo conmigo. Y la pregunta que surge aquí, Álvaro, Germán, César, es, ¿cómo así que se han venido deportando durante el gobierno de Petro de la misma manera y de la misma forma, y viene ahora mismo Petro a protestar de que quiere dignidad para los colombianos que se han deportado, pero de una forma digna? Esto llama poderosamente la atención. ¿Por qué ahora y por qué no lo hizo desde un principio? Pero les digo más, a este joven le preguntaba yo, bueno, ¿y cómo te sentiste durante el vuelo? Me dijo, no, Manolo, hay una cosa interesante. ¿Por qué tiene la gente que deportada que venir con cadenas? Yo venía con cadenas en los pies, me dice, y con esposas. Y me dice, porque es que si una persona normalmente en un grupo de 200 y pico de personas, alguien se enloquece de rabia, de impotencia, de lo que quieras, y puede causar un daño enorme dentro del avión. Sí. Por esa razón es que la gente la traen esposada y también con esposas en los pies, dice, encadenadas en los pies. No es otra cosa, es una cuestión de seguridad, es un avión, y por eso ellos se curan en salud y por eso la persona viene en esas condiciones. Entonces, no nos es de extrañar, porque esto es un procedimiento casi que normal para las autoridades para evitar algún inconveniente en el vuelo, ¿no? Entonces, es la explicación que me daba esta misma persona que fue deportada ayer en la mañana, que me contó. Sí, Manolo. Sí, teniendo en cuenta que, Manolo, Brasil ha condenado enérgicamente la situación de los deportados, ¿no? Y también precisamente la semana pasada, México se negó, imagínense, a aceptar un vuelo de deportación por primera vez en décadas. La presidenta precisamente de México, en declaraciones que dio ayer en la tarde, decía que está trabajando muy de cerca tanto el secretario de Estado, el canciller de México, con el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Rubio, para minimizar la cuestión de tratos recibir felizmente con la aceptación y con las debidas medidas de ayuda de parte de México, de suerte que México, que es un país que tú sabes, o ustedes saben, perdón, que es un país aliado prácticamente y fronterizo acá, debe mantener unas relaciones más o menos aceptables y con galantería debido a esta situación. La presidenta ha dicho precisamente que todo se manejará bajo las reglas y bajo un estatuto de soberanía nacional. Esta hora de la mañana, 7:16, con información en directo desde los Estados Unidos, con César Augusto Orozco Ramírez, que es director de medios internacionales, y Manolo González Moscote, analista político internacional. César, usted hablaba ahora de unos testimonios que pudo recoger en el día de ayer, y tenemos dos videos precisamente de una caleña y unos mexicanos. Para que nos cuentes brevemente de qué se trata, y vamos a verlos y a escucharlos aquí en el informativo del Eje Cafetero y a través de Risaralda TV. Sí, precisamente, Álvaro, estos videos más o menos se enfocan a grosso modo y a vuelo de pájaro la situación latente y el estado anímico y también la postura de estos emigrantes que, en un inicio algunos de ellos no quisieron dar un testimonio muy amplio, con miedo ellos hablan ante esta realidad, pues que es una realidad que ellos están viendo desde el punto de vista, desde dos puntos de vista. Uno, la aceptación con los designios de Dios de acuerdo a la fe arraigada, y la otra, esperar que si algo ocurre, simplemente ellos regresarían a México y a tenerse las consecuencias de lo que ocurra y de lo que pueda pasar en un momento de redadas en estos sitios abiertos aquí en la parte hispana del estado de Georgia. Uno fue entonces con mexicanos y la otra fue una caleña, ¿no?
una caleña precisamente que dice, bueno, yo voy a dar una declaración, pero muy así, muy a escondidas, porque no quiero que me regañen, que yo pueda perder el trabajo, que incluso está pues en el limbo, porque ya dice que a pesar de que está en un trámite de visado, trámite de legalización, se siente atemorizada porque prácticamente no sabe qué es lo que va a pasar ahora. Claro, vamos a verlos y escucharlos, ¿te parece? ¿Cómo no? Adelante. Estamos ubicados aquí en uno de los lugares con más afluencia hispana y tenemos aquí a unos caballeros que son precisamente de México, un país que es frontera con Estados Unidos, que también está siendo muy afectado con este asunto de la decisión de la nueva administración del presidente Donald Trump sobre deportación de personas sin documentación. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Morales. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ricardo Morales. Ricardo, cuéntame, ¿cuál es tu concepto acerca de lo que está pasando ahora acá en Estados Unidos? ¿Qué le dije? Andamos con asustados, con miedo, que van a agarrar. Pero hoy para ti este es un día normal, ¿no? Donde vienes aquí a degustar, a comer sabroso, no, hay preocupación interna, no hay una especie como de incertidumbre, ¿no? Sí y no. Sí y no. ¿El nombre es tuyo? Carlos. Carlos, cuéntame, Carlos, ¿has saboreado unos ricos tacos de carne asada al pastor y demás, comida auténtica mexicana, pero ¿cómo te sientes con esta situación que está pasando aquí en Estados Unidos, Carlos? Nerviosos, andamos medio asustadones. Ya tenemos un tiempecito aquí, pues nos echan para allá y que le vamos a dar a la familia. ¿Estás con toda la familia o estás solo? No, yo solo. Se viene uno y deja a la familia allá para poderle mandar algo. ¿De qué parte de México? Salinas, San Luis Potosí. Del bello San Luis Potosí, una región hermosa en México, ¿eh? Pues mucho gusto, Carlos, encantado. Ándale, igualmente. ¿Y tu nombre cuál es? Ramón. Ramón, ¿de qué parte de México eres? Salinas, de San Luis Potosí. De San Luis Potosí también. ¿Qué opinas acerca de lo que está pasando aquí en Estados Unidos? Pues como dicen ellos, con nervios y con miedo. Ajá. Porque, No pues, se sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Exactamente. Pero todos venimos con la fe de Dios que no pase. Que no pase absolutamente nada. Una pregunta indiscreta. ¿Todos con documentos? No hay documentos, ¿eh? Vaya a ser usted la negra. En lo absoluto no llamaremos a la inmigración. Ya Dios dirá, lo bueno es que a ver, lo mero bueno es Él. Ya si nos echan, pues nos vamos, pues allá somos, ponle más. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Un saludo para la Qué Buena en Colombia. Saludos para Qué Buena allá en Colombia. Saludos para Qué Buena en Colombia. Una radio que se escucha mucho en todo el eje cafetero. Okay. Un saludo para Qué Bueno Colombia, desde parte de México. De parte de México. Gracias a ustedes. Tenemos aquí a una personalidad, digo personalidad porque es otra de las tantas personas que están aquí en Estados Unidos y ella es de Colombia y nos va a decir acerca de lo que opina de este asunto de la deportación de inmigrantes a todos los países de Latinoamérica. Sí, me parece pues preocupante en mi sentido más que todo, y a pesar de que yo entré con la cita CBP-1, me preocupa porque estoy, digámoslo, en ese sentido corriendo el riesgo, todo esto. Ajá. Y si pasara algo aquí, si viniera aquí ahora inmigración, ¿qué pensarías tú que harías? No sé. No sabes, ¿eh? Bueno, mil gracias, ¿eh? Bueno, teníamos ahí pues esos testimonios de estas personas con nerviosismo, claro, por lo que está sucediendo, Germán, allá pues en estas deportaciones desde los Estados Unidos. Y es que Álvaro, Manolo, César, Estados Unidos ha enviado 475 vuelos de deportación a Colombia en los 5 años. En Nueva York, 27 de enero, Estados Unidos ha enviado a Colombia 475 vuelos de deportación de inmigrantes desde 2020 a 2024, un periodo que incluye tanto el primer mandato de Donald Trump como la presidencia del demócrata Biden. Esto según datos pues, de las organizaciones que están establecidas allí. Quisiera preguntarle también a Manolo o a César esta decisión del presidente Donald Trump de la cesación de empleos allí en los Estados Unidos, empleos federales, a por lo menos 2 millones de empleados. ¿Cómo es esta decisión?
Bueno, te cuento lo siguiente, a ver. Donald Trump está metido en un plan muy claro y es reducir considerablemente el gasto del aparato estatal, del aparato federal. ¿Eso qué implica? Eso implica inclusive que estos millones de personas que tú has mencionado, que votaron por él, que seguramente lo acompañaron con el voto, esperaban esto. Pero bueno, Elon Musk y el otro personaje que tiene allí están metidos en una campaña para ayudar a considerablemente reducir el aparato, hacerlo más eficiente, menos burocrático y obviamente que le ayude a ahorrar al gobierno federal de los Estados Unidos millones y millones de dólares. Ese es el acometido y lo que significa el despido de tantos empleados federales. Ahora, si tenemos en cuenta que están operando muchas máquinas, por ejemplo, tú llegabas al aeropuerto internacional de Miami o el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, encontrabas muchísimos agentes de migración, unas colas inmensas, extraordinarias. Ahora el proceso es simplificado. Ahora ya se van a necesitar menos agentes para la entrada de Estados Unidos. Los pasaportes son chequeados más eficientemente, las personas son chequeadas más eficientemente. Entonces se utilizarían menos empleados federales para cumplir esas funciones. Y así las máquinas están ganándole espacio a la gente y por supuesto ese puesto se le está viendo que no tiene ninguna función y inevitablemente es dinero que se le ahorra al gobierno federal. Ese es el punto de vista del cual se está mirando el despido de esta persona. Ahora, se habla de otra clase de despidos, que eso es noticia de las últimas 24, 48 horas, y se trata ya de la gente que ha estado investigando a Donald Trump, a los fiscales que lo han estado investigando, y obviamente esto ha causado un gran temor de una cacería de brujas de parte del mismo Donald Trump hacia todas las personas que han tenido que ver con la incautación del material que descubrieron en Mar-a-Lago y también, por supuesto, de varios delitos de los que ha sido acusado el presidente de los Estados Unidos. Ese ya es otra clase de despido que podría ser una retaliación frente a lo que ellos estaban investigando, pero de todas maneras no deja de ser noticia. El mismo Mickey, el hombre que estuvo en el Pentágono, el hombre cerebro del Pentágono, hoy ya es cuestionado. Anoche mismo se hablaba de que se le quitaba todo el esquema de seguridad que tiene, se le quitaba varios privilegios que tiene y se le comenzaba una investigación. Inclusive se está hablando hoy, esta mañana, de posiblemente degradarlo por las investigaciones que él mismo estaba llevando y por supuesto la gran alianza que hizo con el presidente Joe Biden. Esto se considera y se ve obviamente desde el punto de vista democrático de los demócratas como una cacería de bruja frente a lo que pasó cuando era el gobierno de Joe Biden. Agregando a esto Manolo y señores, esta notificación que fue dada precisamente por la Casa Blanca a través de la Oficina de Gestión de Personas, que fue dada a las 5 de la tarde ayer precisamente, en el que daría a los trabajadores federales 8 meses de salario y beneficios hasta septiembre, si renuncian, con la condición de que se renuncian antes del 6 de febrero. No es nada más, como lo dice Manolo, precisamente asuntos burocráticos, ¿no? Y que lo que está haciendo la nueva administración es reducir personal y prácticamente en conjunto con Elon Musk, asumir posiciones más tecnológicas, de suerte que se puedan reducir los gastos tan grandes que hay en el país, porque el déficit es muy alto, teniendo en cuenta, por ejemplo, que de $1 que se produce aquí en Estados Unidos, 65 centavos de ese dólar pertenece al gobierno chino y el resto a Estados Unidos. La deuda grande que tiene precisamente Estados Unidos con China. Esto es realmente alarmante, ya que el gobierno federal está en déficit y lógicamente ahora con esta transición de Biden al nuevo presidente, la situación se pone aún más crítica. César, hay un buen número de colombianos allí, por no decir de latinoamericanos, que llevan allí tantos años, que llevan 15, 20 años, 10 años, 5 años en los Estados Unidos,
que trabajan juiciosamente en algún sitio, en algún restaurante, por colocar un ejemplo, esas personas que no tienen todavía la ciudadanía, que no tienen todavía la residencia, esas personas corren el riesgo que sean deportadas? Efectivamente, lo ha dicho precisamente el SAR, el señor Tom Holmes, que esta es una fase inicial y hay otras fases, y a medida que se vayan superando estas fases se van agregando otras más que podrían involucrarnos, ya pasando de arrestos a personas que tienen delitos mayores. Podría ser de que aquellos residentes que no tengan, lógicamente que no han adquirido la ciudadanía, por supuesto, podrían correr el riesgo de ser deportados si cometen algún delito. Ayer lo decían los medios internacionales como ABC y CBS News, que la situación está tan crítica que ahora no solamente los que tienen residencia, sino los que hemos obtenido una ciudadanía americana acá, debemos trabajar y debemos caminar con paso de ganso, con paso muy fino y no cometer ningún error, portarnos bien, porque cualquier cuestión podría ser crítica en el asunto del estatus migratorio que uno tenga, ¿no? O sea que todo el mundo, así uno tenga 20, 25 años, 10 años, uno corre el peligro. Casos como esos se han presentado en la Florida, Manolo, ¿no? Manolo, pero permítame, le pregunto, pero eso que está diciendo César ahí, pero si la persona que lleva determinados años allí en los Estados Unidos trabaja juiciosamente, sigue trabajando juiciosamente, no comete ningún delito, ¿aún así tiene el riesgo que sea deportado? Por supuesto. Bueno, mira, hablemos de lo que César inicialmente contaba de las etapas. La primera etapa de esta deportación consiste en personas deportar inmigrantes ilegales que han cometido delitos graves. Luego vienen los que han cometido delitos menos graves. Luego los inmigrantes que inclusive están pidiendo que no han cometido absolutamente ningún delito. Y luego la otra etapa comienza ya a los que todavía no han ido ante un juez para aclarar su situación y para establecerles un estatus de Estados Unidos. Y si nosotros nos descuidamos, los que ya somos ciudadanos de los Estados Unidos, si nos descuidamos nosotros, hasta nosotros van a llegar a investigar o a decirnos o a quitarnos la ciudadanía. Esto es lo que están diciendo los grupos de derechos humanos, que hasta qué punto estas deportaciones y este reconocimiento a las deportaciones va a implicar inclusive sacar del país a los que legal y oficialmente estamos en este país y llegamos legal y oficialmente aquí. Entonces, eso es un problema que ahora mismo tienen los grandes abogados, ver cómo separan todo este tipo de deportación. Pero hay algo bien interesante. Mira, cuando una persona está en los Estados Unidos con un estatus legal, digamos que por un estatus legal, y esa persona entró a un Walmart y por cosas de la vida se trajo un chicle, se robó un chicle, llaman a la policía, esta persona es notificada, puesta en cárcel, pero es puesta por unas horas, le dan una fianza, esta persona sale y lleva un proceso migratorio. Ya eso de haberse robado un chicle, que no vale sino $1,000, 50 centavos de dólar, ya es causal para que a esta persona, cuando vaya ante el juez y para el proceso migratorio, no le aprueben la residencia. Pero ya es causal. Un delito menor es causal para ello. Entonces, para que tú sepas lo difícil que es inclusive hacerse a la residencia de los Estados Unidos, cualquier delito menor. Ahora no te hablo de infracción de tráfico, no te hablo de un DUI, o sea, embriaguez. Entonces, esos son los delitos que ya es imposible que te den ninguna residencia en los Estados Unidos. Manolo, César, precisemos algo que comentaba Manolo ahí. Aquellas personas que no han ido donde un juez a intentar legalizar su estadía en los Estados Unidos, es decir, si una persona ya fue ante un juez y está en ese proceso, no tiene todavía la residencia, mucho menos la ciudadanía, pero si ya fue donde el juez, está intentando ya regularizarse, legalizarse, esa persona sí, digamos, tiene menor riesgo de ser deportado. Les cuento así rápido. Corre el riesgo siempre y cuando, como lo dicen los medios y las autoridades, abogados de inmigración,
si se comete como lo dice Manolo, si se comete una infracción, aunque sea mínima, se corre ese riesgo. El riesgo de ser deportado. Ahora bien, hay casos que se han presentado aquí en Estados Unidos, casos que conozco muy de cerca, gente que ha solicitado el asilo y han tenido pendiente ese asilo, y de repente por razones de trabajo u otras razones, se cambian de estado, y el abogado o la persona no tuvo conocimiento de que ese asilo fue negado. Entonces la policía, cuando paran a este vehículo y logran obtener la licencia, la información, allí ya sale automáticamente la orden de deportación y es arrestado. Un caso más palpable: tengo un cuñado que es residente. Él sometió la ciudadanía, el proceso de ciudadanía, fue a la entrevista, no pasó la entrevista para hacerse ciudadano americano, y ahora, bueno, está en el limbo porque él tiene que renovar su residencia y tiene solamente como unos 35 días para renovar su tarjeta verde, o sea, su green card, que es una situación también caótica porque, bueno, ¿qué va a pasar con esta gente? Pero el Servicio de Migración acaba precisamente de sacar una alerta, una advertencia de que toda persona que esté próxima a renovar su residencia, digamos, si la residencia suya se vence ahora el 30 de abril, la inmigración, el servicio, el INS, ha sacado una advertencia de que tiene prórroga hasta por 36 meses, que eso equivaldría a 3 años, de suerte que mucha gente tendrá aparentemente, es decir, una residencia que no está renovada, que está expirada, pero con una concesión de parte de inmigración por 36 meses más. Ahora el Servicio de Migración ha postergado todo esto, ha demorado todo esto por deficiencias también en el servicio de migración que hay, por la falta de personal y por las nuevas causas y las nuevas normativas del presidente Trump. Manolo González Moscote, analista político internacional, que nos acaba de contar sus opiniones, su análisis de lo que está sucediendo en los Estados Unidos desde allí, desde Florida, y a César Augusto Orozco Ramírez, comunicador social. Pues muchas gracias por informarnos lo que está aconteciendo allí con nuestros hermanos colombianos, con los latinoamericanos en los Estados Unidos. Les agradecería la semana entrante volviéramos a establecer este contacto para que ustedes nos vayan manteniendo actualizados de lo que está sucediendo y que podamos hablar, por ejemplo, del tema del cambio de nombre del Golfo de México y otros temas, otras decisiones que tienen mucho que ver con el gobierno de los Estados Unidos frente al gobierno de Colombia. Que tengan un bendecido día. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, César. Bueno, para ustedes allí en el Eje Cafetero, de verdad que es un gusto saludarles y me gustaría darles un fuerte apretón de mano, un abrazo en cualquier... Claro que sí, se cortó la comunicación, decía Manolo, no sé si escucharon allá, que en algún momento oportuno a Manolo le gustaría un apretón de manos en presencia, no virtualmente, sino allá en el Eje Cafetero. Doctor Germán, mucho gusto, encantado. Alvarito, encantado. Oyentes de La Qué Buena, un placer, y será hasta entonces cuando estemos de nuevo en estas emisiones y charlas interesantes. Y no olviden chequear el Google porque aparecerá ya nuevamente el nuevo nombre del Golfo de México. Así que algo interesante que hay que charlar sobre esto, esta polémica también entre México y Estados Unidos sobre la disputa de nombre del Golfo de México. Bueno, César, Manolo, muchas gracias, un feliz día les deseamos. Son las 7 de la mañana, 36 minutos.